Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización, lo primero, por esta jornada tan maravillosa. Yo voy a hablaros de El umbral de lo visible, ritos, tradiciones y prácticas liminares en la obra de Cristina García Rodero. Me viene muy bien a colación lo que ha comentado Sofía hoy por la mañana, explicando la condición umbral, porque así puedo no detenerme tanto en eso y avanzar un poco y presentaros, no entiendo que todo más o menos os sonará Cristina García Rodero porque es una fotógrafa muy conocida. Igualmente, un poco por resumir su trayectoria, ella nació en 1949 en Puerto Llano y bueno, es una fotógrafa española conocida internacionalmente por sus fotografías en torno a ritos, en torno a fiestas y tradiciones contemporáneas. Ha sido galardonada con numerosos premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Fotografía en 1996 y bueno, fue la primera española en miembro de la prestigiosa agencia Magnum, ¿no? Que es una de las referentes en fotografía contemporánea. Durante sus años que se ha dedicado a la fotografía, ha recorrido miles de kilómetros en busca de personajes, en busca de imágenes, en busca de ritos y en busca de comunidades. Ella comienza por España, pero al final sigue viajando a todas partes del mundo. Se detiene en plasmando los rituales y las tradiciones de lugares muy paradigmáticos. Por ejemplo, aquí tenemos la tradición del Holi en India o aquí en los rituales de Haití, justo de 2001. Ella estudia Bellas Artes en la Complutense de Madrid y empieza su andadura cuando en 1973, gracias a una beca de la Fundación Juan March para la creación artística, se compra su primera cámara. Con ella lo primero que plantea es documentar un poco y preservar la memoria, ¿no? De las fiestas, de las ceremonias, de las tradiciones de España. ¿Qué pasa? Que ella se daba cuenta de que eran unas tradiciones, unas fiestas, unos ritos que poco a poco iban desapareciendo, poco a poco iban encontrándose en los límites, ¿no? Y ella pues quería retratar esta forma de vida, ¿no? Estas comunidades. ¿Qué pasa? Que comienza con esto, pero pronto se da cuenta de que su proyecto pues va a ser mucho más amplio. Entonces, así es como nace uno de sus proyectos más importantes de vida, que es en el que yo me voy a centrar principalmente, que es el de España Oculta, que es una serie de fotografías que ella realiza durante 15 años, ¿no? Empieza en el 73, acaba en los 80 y al final culmina con una publicación homónima en 1989. Esta publicación marca un antes y un después porque fija un poco la manera, ¿no? El espíritu de parte fundamental de cómo iba funcionando el país durante esta etapa. Un país que es interesante porque estaba en contraste con esa etapa evolutiva, ¿no? Esa etapa de progreso de finales de los 70, principios de los 80, que intentaba plasmarse por encima de todo y que dejaba un poco atrás, o buscaba más bien dejar un poco atrás, pues este tipo de tradiciones, este tipo de rituales, ¿no? Este tipo de costumbres que estaban más vinculadas o que se veían más como rémoras del pasado. Como digo, esto fue un libro muy importante que marcó su trayectoria y que marcó un poco también su manera de hacer, su manera de actuar. Siguiendo con esto, después, incluso en los 90, ella continúa haciendo fotos de España, ¿vale? Ya fuera de lo que es el libro. Y entonces, por ejemplo, en los 90 sigue viajando por Galicia y sigue realizando obras fotográficas, un poco tratando de plasmar esas tradiciones que a lo mejor pues o se habían quedado fuera o había tenido que desechar porque tenía una gran cantidad de fotografías que no habían pasado, digamos, al libro que ella publica. La serie de España Oculta lo que manifiesta un poco es la búsqueda personal, ¿no? Del artista por ese rito vernáculo, ¿no? Eso intrínseco y espiritual, logrando que, bueno, lo que ella pretende es lograr fotografiar el alma misteriosa, ¿no? Y esotérica de la España más rural. La serie se ha considerado y constituye uno de los proyectos documentales más influyentes de la fotografía española y durante mucho tiempo ha sido como un ejemplo del buen hacer, ¿no? De la fotografía documental. Ahora bien, y aquí es donde me gustaría poner el foco, además de ser un archivo documental muy bien documentado y muy riguroso, estas imágenes lo que revelan es la persistencia de una serie de imaginarios simbólicos que están profundamente arraigados en la cultura popular y que Cristina García Rodero supo ver y supo evidenciar en un momento en el que, como he dicho antes, la rápida evolución, ¿no? Y el progreso de España olvidaba esta existencia. Entonces, ella es capaz de ver lo que está ocurriendo más allá de lo que hacen otra gente en este momento, ¿no? Y busca un poco transformar esa mirada de su tiempo, ¿no? De lo que se pretendía.
La fotografía de Cristina García Rodero entonces puede interpretarse como un archivo antropológico de carácter visual que logra plasmar lo marginal, el espíritu de lo tradicional y por supuesto lo ritual. Sus fotografías son una ventana a un otro oculto donde arraiga de manera profunda el espíritu de los pueblos. De esta suerte, Cristina García Rodero va a documentar una serie de rituales, de festividades religiosas, de prácticas liminales, donde su cámara lo que va a hacer es articularse como un vehículo que difumina los pliegues entre lo que está visible y lo que es invisible, ¿no? Mostrando aquello que se reserva, que está velado, que está marginado y que se esconde más allá del dominio de la mirada común. En este sentido, un poco siguiendo la línea conductora del teórico William John Thomas Mitchell, las imágenes que realiza Cristina García Rodero no deben entenderse como meras representaciones de la realidad, sino que son agentes culturales. Estos agentes culturales son capaces de producir nuevos significados, remodelarlos y cambiar un poco la percepción que se tiene del mundo. Justo es esto lo que consiguen estas imágenes, ¿no? Que plasman a través del corpus fotográfico, de este lenguaje de la fotografía, un nivel de experiencia cultural donde lo visible y donde lo invisible, donde lo sobrenatural y lo natural, donde lo sagrado y lo profano se entrelazan. Así, cuando Cristina García Rodero posa su mirada en estas fiestas, ¿no? Fiestas y rituales de diversas comunidades y de enclaves rurales, no solo está documentando acontecimientos sociales, sino que está poniendo de manifiesto la persistencia de espacios simbólicos en los que se actualizan y se resignifican estructuras míticas y memorias colectivas que siguen perviviendo en el tiempo. Con ello, García Rodero es capaz de desentrañar la dimensión esotérica de la cultura popular española. Sus fotografías ponen de manifiesto cómo en ciertas comunidades rurales más apartadas, más marginales, se exploran los límites entre lo humano y lo divino o lo humano y la naturaleza. A través de sus fotografías consigue plasmar expresiones, consigue plasmar sensibilidades y momentos de experiencia en las fiestas y tradiciones donde se ponen de manifiesto las conexiones que no siempre son visibles entre el ser humano, la naturaleza y lo sobrenatural. Con ello, ella usa el lenguaje fotográfico para buscar representar realidades que, aunque no es que sean invisibles, sí que es verdad que en el canon están invisibilizadas. Así, lo que hace el artista es poner de manifiesto una capacidad de percepción ampliada, fruto de la intuición. Ella misma dice que muchas veces tiene que esperar el momento justo, ¿no? Cuando le viene la intuición a ella para hacer la foto, para ser capaz de captar ese momento exacto, ese momento en el que va a plasmar perfectamente la persistencia de gestos y de momentos de intensidad ritual. En este sentido, su cámara lo que va a actuar es como un dispositivo de revelación. Va a capturar en una imagen aquello que normalmente permanece en los límites, ¿no? Que no se ve del todo. Cuando ella llegaba a los sitios, normalmente ella pasaba por alto, incluso ella quedaba invisibilizada. Ella lo cuenta porque decía que ella es muy pequeña, tiene una altura, es muy bajita. Entonces, claro, como que pasaba de largo y podía camuflarse y podía realizar muy buenas fotos sin interrumpir esos momentos, ¿no? Sin que chocara demasiado con los participantes de estos rituales. Em, Estas maneras de representación lo que ponen de manifiesto en realidad es una doble estructura entre lo exotérico y lo esotérico. Entre lo público, lo común, lo accesible, ¿no? Y luego lo reservado, lo oculto, lo impenetrable. Así pues, en la obra de García Rodero lo que podemos ver, por un lado, va a ser imágenes de procesiones, imágenes de danza o celebraciones que lo que hacen es que forman parte de esa vida comunitaria, ¿no? De cada región y que en realidad nos pueden resonar más o menos, ¿no? Porque creo que se insertan un poco dentro de nuestro imaginario colectivo, más abierto y más público. Pero por otro lado, lo que vamos a ver es esa intensidad emocional, estos gestos simbólicos que atraviesan momentos y que evocan significados más profundos o más velados y que no somos capaces de desentrañar de en todo. Hay que entender un poco, ¿no? Por poner en contexto, que a partir de la época de la Reforma Católica, sobre todo a partir del Concilio de Trento, las fiestas españolas se van a organizar en torno a dos compartimentos bien diferenciados, ¿vale? Por un lado estarían las fiestas profanas y por otro lado estarían las fiestas sagradas. Y las estructuras de cada fiesta están completamente separadas, están muy marcadas. ¿Qué pasa? Que cuando Cristina García Rodero va a los espacios rurales y comienza a fotografiar estas fiestas españolas, se da cuenta, sobre todo en los años 70 y muy principios de los 80, y esto lo puede plasmar en su obra, se da cuenta de cómo estas dos vías, en realidad, estos dos contactos rituales, confluyen.
no están tan separados. En las imágenes captadas por García Rodero se ponen de manifiesto entonces la persistencia de estas estructuras y tradiciones paganas muchas veces en consonancia con las doctrinas católicas, de manera que la fotografía que se ve en España oculta pone de manifiesto la liminalidad de los procesos rituales de las festividades. Para hablar un poco de esto es necesario aludir a la obra de referencia de la antropología ritual, que es The Ritual Process, de Víctor Turner, donde se examinan los rituales realizados en Zambia. Lo que hace Turner es que aporta al respecto de estos rituales el concepto de liminalidad, ¿no? Para definir una fase intermedia indefinida de los ritos donde los participantes lo que hacen es que abandonan temporalmente su identidad habitual de la comunidad, su identidad social habitual, para atravesar, ¿no?, un espacio simbólico donde las jerarquías se van a suspender. En España oculta esto podemos verlo en la representación de diversas festividades donde los participantes van a tomar un papel, van a tomar el papel de entidades sobrenaturales o incluso a veces animales, encarnando figuras no humanas, traspasando los márgenes de lo natural y de lo místico. En esta fotografía, por ejemplo, en el Colacho, que se celebra en el Castillo de Murcia, en Burgos, podemos ver el origen de una fiesta religiosa que se lleva celebrando de 1621. Cristina García Rodero plasma el momento exacto en el que se canaliza y se sacraliza esa acción. Lo que está representando el hombre disfrazado, que ya no vamos a decir que es un hombre disfrazado, es directamente el papel que está encarnando, es al diablo. El diablo que salta encima de los recién nacidos para bendecirlos, para quitarles el mal, para librarlos del mal. Ella sabe captar perfectamente ese momento en el cual se está produciendo esa sacralización del acto. Ese acto profano pasa a ser sagrado. En el zangarrón, esta imagen, a mí es una de mis favoritas, de hecho, ocurre exactamente lo mismo. Nos evoca una festividad donde lo que vamos a ver es un hombre, bueno, aquí lo que vemos es la silueta incluso, de manera que juega más con esa invisibilidad, ¿no?, de ese hecho. Un hombre que se viste con una máscara de cuero y ropas, ¿no?, de diferentes tamaños y colores, y lleva 3 cencerros, y lo que es más interesante, lleva un palo del que cuelgan 3 vejigas hinchadas. La función del zangarrón es perseguir a niños y perseguir a las personas de edad más avanzada con estas vejigas. ¿Para qué? Para espantar a los malos espíritus. Entonces, en este momento, el zangarrón deja de ser persona, deja de ser la persona que lo representa para convertirse en el ente, ¿no? Este tipo de imágenes entonces ponen de manifiesto una condición de estado entremedio, un estado intermedio, donde las barreras entre la identidad habitual de los participantes y la identidad mística del papel se confluyen. Ella lo que hace es, como digo, representar ese momento exacto, ese momento de transición simbólica, ese momento umbral. Por ello, los disfraces que vemos no simplemente, como digo, remiten a ese papel, sino que constituyen esos símbolos. Estos disfraces van a canalizar estos imaginarios colectivos profundamente arraigados en la memoria cultural. Ella lo que sabe hacer muy bien es plasmar la hierofanía, ¿no? Estas festividades, de estos ritos, estas manifestaciones de lo sagrado y lo sobrenatural en un mundo natural de las fiestas. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo aquí en Petición de lluvias para los campos. En estas imágenes de festividades religiosas lo que podemos ver es el momento exacto del tiempo ordinario en el que el tiempo parece suspenderse y para retornar a un tiempo más mítico, ¿no? Un tiempo de los orígenes, un tiempo de lo sobrenatural. A través de su visión y de su cámara podemos apreciar el instante en el cual lo sagrado, y lo estamos viendo aquí, irrumpe en el mundo ordinario a través de la propia experiencia de la creencia de los participantes. En esta fotografía lo que estamos viendo es una petición para que llueva. Estamos viendo ese momento, ¿no? Al final, a través de la creencia de los participantes de este rito, de esta procesión, se está evocando y se está pidiendo un momento sacro. En Rogativas para la Virgen lo vemos muy claro. En esta además es muy interesante porque lo que vamos a ver es cómo el paisaje rural se transforma en un espacio para lo sagrado, donde la comunidad establece una relación simbólica con estas fuerzas naturales. Cristina García Rodero refleja el momento en el que los fieles transportan a la Virgen de Castro Tierra a la imagen mariana a través de los campos abiertos. Lo interesante es que nosotros no vemos a la imagen de la Virgen, pero el espacio aún así se sacraliza a través de la fe de los participantes del rito. Según la tradición del rito, la Virgen de Castro Tierra, bueno, esto consta del siglo XVI, pero debía salir cada 7 años en peregrinación a Astorga, o bien cada 7 años, o bien cuando había un periodo de sequía muy fuerte.
Este tipo de ritos, ¿no? Lo que pretendían era conseguir pues, que se iniciara la lluvia y el final de esta sequía. Esto está arraigado a diferentes culturas que ponen de manifiesto pues, expresiones de fe y comunidad que se dan en paralelo, ¿no? Ya sabemos, pues, por ejemplo, las danzas de la lluvia de Namibia o los palos de lluvia en la cultura africana y de los Andes, ¿no? Al final estamos hablando aquí de una serie de imaginarios colectivos. Pero en este sentido, lo que estamos viendo es que a través de la creencia de los fieles, la Virgen, la imagen de la Virgen, adquiere un componente apotropaico, ¿no? Ella está destinada a alejar la sequía y la hambruna, a proteger a los fieles de los males. Por tanto, la fotografía esta lo que pone de manifiesto es la implicación, esa implicación de los participantes en el rito de los fieles y ya no tanto de la Virgen, puesto que son ellos los que sacralizan el espacio a través de su fe. Aparece el campo, además, un campo que promete ser bendecido con la lluvia para un buen cultivo, poniendo de hecho de manifiesto la persistencia de estructuras religiosas en los espacios, en los espacios rurales siguen muy vinculadas, ¿no?, con los ciclos agrícolas. Esta visión de Cristina García Rodero es fundamental en su tiempo, puesto que la mayoría de fotógrafos a finales de los 70 y sobre todo en los 80 lo que van a representar y lo que trataban de plasmar era esa modernidad, ¿no? Ese progreso de España y desechaban las formas tradicionales. Al final era la época de la movida madrileña y se entendía que era el momento de dejar atrás, ¿no?, todos estos ritos, todas estas costumbres que evocaran a un pasado tradicional, rústico y antiguo. En este sentido, Cristina García Rodero, a través de su visión, supo ir más allá y ensalzar el valor de estas prácticas rurales y de estas costumbres de los pueblos, que encarnan tradiciones vernáculas que a ella tanto la cautivaron y que supo hacer que el resto del mundo, y ahí es donde está lo interesante, también lo viera. Ella misma ha dejado muy claro cuál era su intención haciendo este tipo de imágenes y os dejo aquí la cita. Ella dice: intenté fotografiar el alma misteriosa, verdadera y mágica de la España popular, con su pasión, el amor, el humor, la ternura, la rabia, el dolor, con su verdad, y los momentos más intensos y plenos de la vida de los personajes, tan simples como irresistibles, con toda su fuerza interior. Lo cierto es que las imágenes de García Rodero suponen una constante alusión a ritos y a tradiciones que, en un contexto donde se buscaba desprenderse de ellas, sobreviven mediante procesos de transformación en los márgenes de lo canónico, de la visión hegemónica que se tiene, pues, por ejemplo, de las procesiones de la religión católica. En este sentido, las fotografías pueden interpretarse como una plasmación de las supervivencias espectrales de estos ritos, que perviven sin pertenecer completamente ni al pasado ni al presente. Esta espectralidad permite nuevos modos de preservar aquello que no es plenamente transmisible, pero que tampoco está totalmente diferido. Al observar estas imágenes podemos retrotraernos a ellas, pero siempre lo hacemos desde una óptica externa, casi como si fuéramos intrusos que irrumpen en unos espacios cuya connotación oculta muchas veces vamos a desconocer. Somos capaces de atisbar los códigos, los atributos y las particularidades, pero no somos capaces de llegar a alcanzar la implicación emocional o psicológica de aquellos que las sienten por ser parte intrínseca de su ser. Por eso, el lenguaje fotográfico de Cristina García Rodero presta especial atención al retrato, buscando revelar aquello que no es posible ver a simple vista, esa parte oculta, velada e íntima de estas celebraciones. Muchas gracias.